3, 4, 5. De venezolanos por la información desde Caracas, Venezuela reporta Andrés Fornerino. A propósito, vamos a escuchar de inmediato las declaraciones del director del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, luego de 261 detenciones realizadas el día de ayer durante esta actividad, el paro nacional. Director, queríamos conocer, queríamos conocer cuáles son esas cifras y cuál es el balance que tienen luego de esta protesta el día de ayer, este paro cívico nacional convocado por la Mesa de la Unidad Democrática. Sí, bueno, primero quería explicarles el motivo por el cual nos encontramos aquí reunidos. Hay un grupo importante pues de lo que son nuestros voluntarios o defensores activos del Foro Penal acá. Acabamos de concluir pues una reunión a los efectos pues, de determinar ciertas acciones que vamos a tomar de ahora en adelante, ¿no? Quiero decirles que hoy evidentemente vamos a hacer un reporte ya inmediato de lo que fue la represión el día de ayer y la actualización o el balance de la represión hasta el día de hoy en global desde el 1 de abril, pero también hay un punto importante que vamos a discutir, que es precisamente la posición del Foro Penal y el llamado que hacemos nosotros, sobre todo a la dirigencia política, a los efectos de la inclusión de la sociedad civil en estos procesos que se están llevando a cabo y sobre todo después de la consulta popular del domingo. En este sentido, comencemos por este primer punto, que es el balance de la represión. Bueno, hasta ayer a las 12 de la noche ya contabilizamos 367 arrestos solo del día de ayer. 367 arrestos donde el mayor estado donde ocurrieron detenciones fue el estado Zulia con 140, el estado Carabobo con 66 hasta ahora, y 43 en el estado Nueva Esparta. Esos fueron los estados con mayor cantidad de detenciones. No hemos concluido todavía la verificación de los detenidos. Recuérdense que aquí la detención no es una simple detención de personas, sino acarrea la desaparición forzosa temporal de las personas, donde el Foro Penal y este grupo pues, de voluntarios que se encuentran acá, además de los abogados, son los que determinan el lugar de reclusión, identifican dónde están las personas y llevan a los familiares al lugar para que pues sepan dónde se encuentran sus familiares detenidos. En este sentido también debemos referirnos a los asesinados. Nosotros verificamos 2 asesinados el día de ayer concretamente, hay varios heridos, sin embargo 2 asesinados el día de ayer, uno en Los Teques particularmente y otro en La Isabelica, en Valencia. Estos son evidentemente 2 más personas asesinadas dentro del contexto de las protestas. Esto suma, en lo que respecta a fallecidos dentro del contexto de las protestas desde el 1 de abril, 102 personas fallecidas y 76 personas asesinadas concretamente en una manifestación. Esto es una cifra que nunca había ocurrido en el contexto de las protestas en nuestro país, al menos históricamente desde hace más de 18 años. Ahora bien, es importante notar que el número de detenciones ocurridas el día de ayer, el 367, es el segundo día con mayor cantidad de detenciones en el transcurso de estas protestas desde el 1 de abril. El primero, que todavía no supera el día de ayer, es el 19 de abril, pero este sería el segundo día con mayor cantidad de detenciones. Esto es exageradísimo. Y con esto quiero decirles que ya sacando la cuenta, todavía vamos a verificar, repito, específicamente cada una de las detenciones, porque para nosotros determinar específicamente la detención tenemos que tener nombre, apellido, el lugar de reclusión, pero al día de hoy hemos superado los 4.400 detenciones desde el 1 de abril. Y solo para que tengan una idea de la magnitud, en todo el 2014 que hubo protestas, fueron 3.758 detenciones. Es decir, al día de hoy, en 3 meses básicamente, estamos hablando de 4.400, más de 4.400 detenciones, lo que quiere decir que estamos hablando básicamente de 700 detenciones, más de lo que todo el año 2014 ocurrió. Múltiples heridos hubo ayer. Hay un caso que llama la atención particularmente. Esto ocurrió en Maracaibo, por decirles algunos de tantos casos, una señora que no quiero decir su nombre, porque además las personas heridas, cuando llegan a los hospitales, las persiguen y las detienen. Entonces, por eso es que no hablamos de los heridos ni hablamos de los nombres. Particularmente en Maracaibo, estado Zulia, esta señora en su casa, pues unos manifestantes corrían a su casa y una bomba lacrimógena le fracturó pues la zona maxilar derecha de la cara y perdió el ojo.
le explotó pues el globo ocular. Esta señora está intentando ir a un hospital y les digo, además se mantiene el anonimato de la persona y el lugar donde está, porque cada vez que llegan a un hospital los heridos, va la policía, los persigue y se los lleva. Entonces, esa es la situación que está ocurriendo. Ha habido heridos de bala, varios de ellos, que también estamos analizando y atendiendo. Ahora bien, esto en cuanto a la represión, no sé si hay una pregunta para continuar el segundo punto. Sí, señor Romero, ¿cuáles de estos casos, de estos más de 4.000 casos que se refería desde el 1 de abril, han sido enviados a tribunales militares? Ok, 477 personas hasta ahora han sido llevadas a tribunales militares. Inclusive hablamos de 477, pero no sabemos cuáles van a ser llevados de los 367 detenidos ayer a tribunales militares hasta que no los lleven. Hay un punto importante, ya que haces esa pregunta. La consecuencia de las detenciones del día de ayer no es más que la aplicación de dos, digamos, sistemas, para llamarlo así. La activación del Consejo de Defensa, porque ahora el gobierno está planteando, se está actuando como que existe una guerra en el país y activa el Consejo de Defensa para agredir, debo decirlo, para atacar, para perseguir a manifestantes, pero además instaló algo rarísimo, algo que nunca había visto, que no tiene ni siquiera un sustento jurídico, ni pies ni cabeza jurídica, pero sí tiene pies y cabeza represiva. Y es parte de la alimentación de esta máquina represiva, que es el Plan Especial de Justicia, que el presidente de la República lo instaló desde el día de ayer precisamente. Y el Plan Especial de Justicia incorpora a la justicia militar como una justicia paralela, incorpora a la vicefiscal como una fiscal paralela, incorpora al Tribunal Supremo de Justicia como si fuera el único tribunal de la República, obviando e irrumpiendo en lo que es la separación, en este caso de poderes, la independencia judicial y la autonomía judicial. Y eso está ocurriendo en el país y evidentemente, entonces, muy probablemente que en virtud de este plan de justicia paralela, se incorpore entonces también la justicia militar en mayor proporción. La justicia militar es una absoluta no solo violación de los derechos humanos, es una fórmula paralela de que te pagas y te das el vuelto. Es decir, el militar te detiene, te lleva a la base militar, hay unos jueces uniformados de militares, unos fiscales uniformados de militares, te cierran muchas veces las puertas para que los abogados no entren, para que te defienda otro militar y te juzga, pues en la mayoría de los casos sancionándote. La gran mayoría de las personas privadas de libertad al día de hoy han sido privadas de libertad en tribunales militares. Esto es un número importante. Hasta hoy hay 444 presos políticos, incluyendo pues el último más reciente que es Carlos Grafe. Esta cifra va, digamos, transformándose en virtud de las nuevas detenciones y liberaciones que ocurren. Cuando hablamos de presos políticos, no me estoy refiriendo a que también al día de hoy durmieron tras las rejas, bueno, ya más de 1.300 personas. Eran 1.007 con las de ayer, 1.300 personas tras las rejas. Cuando hablamos de detenidos políticos, de presos políticos nos referimos a aquellas personas que han sido privadas de libertad por motivos políticos por una orden judicial formal. Entonces, esas personas privadas de libertad por una orden judicial formal son 444, tomando en cuenta que antes del 1 de abril o hasta el 1 de abril habían 117 personas como presos políticos. De las 240 detenciones que usted hace referencia el día de ayer, ¿cuántos? 367. Perdón, 367, ¿cuántos obedecen a los trabajadores de la prensa? Ayer se registraron algunas agresiones a los trabajadores. Sí, no hemos ahorita calificado cada una de las detenciones. No sé cuántos trabajadores de la prensa están detenidos. Supimos de unos de Vivoplay que están detenidos, etcétera. Tenemos que ver, porque recuérdense que también detienen y liberan. Ahorita hablamos de tres. Ah, bueno. Eso, sí, no tengo ahorita esa información clara. Fíjense, otro punto importante para nosotros, que no podemos dejar de referirnos a él. El domingo 16 de julio hubo una consulta popular. Como el nombre lo dice, fue la consulta del pueblo, donde la sociedad civil estuvo presente, donde se constituyó un movimiento libertador, donde por cierto llamaron al Foro Penal para que estuviera presente. Así llamaron a estudiantes, así llamaron a federaciones civiles, así llamaron a universitarios, así llamaron a ONGs en términos generales. Y eso es importante porque aquí, que es sociedad civil, que es la que constituye el Foro Penal, tiene que hacer un reclamo importante, pero más que un reclamo, una llamada de atención. Luego de la consulta popular, no se puede dejar a la sociedad civil de lado. Yo he visto por ahí reuniones de grupos políticos, reuniones, acuerdos, donde la sociedad civil
Y esto no es un reclamo, esto es simplemente una llamada de atención, algo lógico. Aquí estamos hablando de una coalición de sociedad civil con dirigentes políticos y la sociedad civil está, pues evidentemente, dejándose llevar, pero no dejándose llevar en el mal sentido de la palabra, sino está siguiendo la conducción política. Y eso está bien, que la conducción política se lleve. Pero no se puede dejar a la sociedad civil de lado. Y esto incluye ONGs y esto incluye todos los factores que están hoy en día, pues no solo protestando, sino haciéndose parte de esta situación. Hemos visto, y eso es, repito, un llamado de atención que hay que analizar y evaluar, donde encontramos diferentes factores, pues, de alguna forma planteando su posición. Estamos hablando de unos factores que se llaman resistencia, planteando una posición en la calle. Están como factores como ONG, sociedad civil atendiendo detenidos y de alguna manera planteando una posición también civil. Y estamos hablando también de personas dentro de la dirigencia política, unos que hablan de supuestas negociaciones, otros que hablan de no hay negociación y otros que hablan de un supuesto acuerdo de unidad nacional. Estamos viendo con preocupación lo que está ocurriendo. El llamado es a una coalición de la dirigencia política con la sociedad civil. Y esto es importantísimo, porque la sociedad civil es la que está en la calle y requiere de esa conducción política, pero no son simplemente unas personas que tú arreas en una conducción política. La conducción política, en ese sentido, tiene que llamar a la sociedad civil e integrarla dentro de las decisiones que son resultado de un momento excepcional en el país, elemental, que fue esta consulta popular, donde, por cierto, el Foro Penal tuvo más de 3.000 personas de voluntarios en cada uno de los puntos de encuentro. 3.000 personas que no es que son Foro Penal, son voluntarios de sociedad civil que estuvieron activados. En ese sentido, estamos llamando para este domingo, acá en la Plaza de los Palos Grandes, a toda la población civil de Venezuela y a los dirigentes políticos, vamos a llamar ONGs, vamos a llamar representantes de federaciones también, tanto agropecuarias como federaciones, como también sindicatos, a que se presenten acá. Vamos a hacer una gran asamblea a las 11 de la mañana, acá en la Plaza de los Palos Grandes este domingo, a los efectos de plantear la posición de la sociedad civil y que la sociedad civil hable. Invitamos a los dirigentes políticos, ¿para qué? Para que se mantenga una coalición con la sociedad civil. Esto es elemental, porque tampoco pues, la lucha de resistencia o la conquista de libertad es una anarquía. Aquí tiene que haber, repito, posiciones de la sociedad civil reales y tiene que oírse la sociedad civil y no seguir simplemente con conducciones políticas mirándose al espejo. Aquí, lamentablemente, no lo digo por todos, pero a veces hay dirigentes políticos que se levantan en la mañana y se miran al espejo. Y solo ven cómo lo van a decir y a quién se lo van a decir y se lo están diciendo ellos mismos. Aquí hay que hablarle a la sociedad civil que está en la calle. También hablarle a muchas posiciones, no solo radicales, sino a veces que no están acorde con la lucha de la libertad, como aquellas personas que actúan anárquicamente haciendo barricadas. No digo todos, pero hay situaciones de barricadas que no se corresponden desde nuestro punto de vista con lo que es una lucha honesta y moral de libertad. Aquí tenemos que sobrepasar pues, las posiciones políticas, sobrepasar la posición moral y honesta sobre las posiciones políticas. En este sentido quiero decirles, para concluir, primero, convocamos a todos a una asamblea a las 11 de la mañana en la Plaza de los Palos Grandes este domingo, es decir, pasado mañana, el domingo 23 de julio. Y segundo es, el Foro Penal venezolano no aceptará en modo alguno ninguna negociación ni conversación que excluya la libertad de los presos políticos. La libertad de los presos políticos para nosotros es esencial. Ha aumentado el número de presos políticos, ha aumentado el número de detenidos políticos y aquí no se puede simplemente sentarse a hablar con una soga al cuello. El que se siente a hablar con una soga al cuello es porque el que se siente a hablar, quiero decir, sin una soga al cuello, es porque exigió antes de eso la libertad de los presos políticos. Romero, dos precisiones. ¿Que ya se están dando esas negociaciones? Bueno, es lo que hemos oído. No, evidentemente, aquí no van a engañar a la gente. Aquí se sabe que hay personas hablando. Se sabe que hay personas discutiendo y conversando. Eso es evidente, pero eso no es malo, que las personas hablen. Ahora, que hablen a las espaldas de la sociedad civil, que hablen a las espaldas de la gente, es lo que trae como consecuencia reacciones no de acuerdo con lo que es la lucha de la conquista de la libertad. Nosotros estamos de acuerdo con la conquista de la libertad, estamos de acuerdo con que hay un gobierno represor, estamos de acuerdo con que hay una dictadura militar, estamos de acuerdo con que se está coartando las libertades a través de la persecución, no solo de disidentes, sino de personas que manifiestan. Pero también tenemos que tomar en cuenta
que para llevar a cabo un proceso basado en lo que la calle pide, tiene que colocarse a la calle en la posición también de, no, yo no digo que de decisión absoluta, pero hay que oír la calle, hay que oír a la gente. No se le puede simplemente hablar al espejo. El Foro Penal habla de 2 personas fallecidas, sin embargo, el Ministerio Público ya contabiliza 4. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, no lo sé. Nosotros lo que hemos verificado, evidentemente, si ya el Ministerio Público verificó 4, serán 4. O sea, yo creo que ellos tienen la posibilidad de hacerlo. Lo que pasa es que nosotros nos tomamos los números que dicen en Twitter o en redes sociales, sino tenemos que verificarlas a través de que nosotros cuando vamos al hospital, sabemos que la persona murió, hablamos con el familiar, es que nosotros verificamos la muerte. Si el Ministerio Público está hablando de 4, primero tiene que identificar de qué se trata. Nosotros hablamos todavía de 2 asesinadas. Repito, hay unos fallecidos, por ejemplo, que nos informaron en el estado Zulia, relacionados con saqueos. Hay otro fallecido en otras circunstancias, supuestamente. Asesinados hay 2. Hay que ver en qué contexto fallecieron estas personas. Entonces nosotros sí nos tomamos un poco de más tiempo en determinarlo, y si el Ministerio Público debería determinar específicamente las causas, ¿no? Porque evidentemente en Venezuela mueren 70 personas diarias. Entonces, si nosotros incorporamos todos los que fallecen, pues entonces estaríamos hablando de cantidades de fallecidos, pero estamos hablando en el contexto directamente de las manifestaciones. Doctor Romero, quería solamente consultar 2 precisiones. Una, ¿cómo califica las acciones el día de ayer cuando es detenido un periodista de Prensa Unidad, Héctor Luis Caldera, y es secuestrado por unos minutos, golpeado por funcionarios de la Guardia Nacional, y luego es que lo liberan? Y segundo, quería referirme al caso de los polichacaos, 14 polichacaos aún detenidos con boleta de excarcelación, y sin embargo aún no se le ofrecen medidas humanitarias, y se habla de un caso en particular que presenta graves problemas de salud. Bueno, lamentablemente aquí se ha establecido un patrón sistemático de intimidación, inclusive a periodistas. Bueno, yo hablo de periodistas, pero aquí lamentablemente ahora, no sé, yo cada vez que veo un periodista, hay uno que tiene un golpe, le cogieron 15 puntos en la cabeza, el otro le pegaron una lacrimógena en el pecho. O sea, ya lamentablemente es algo común. Evidentemente que el Foro Penal rechaza todo esto, pero también evidentemente tenemos que entender que aquí hay una máquina represiva actuando de intimidación a sectores. Intimidar a un periodista es precisamente callarle la boca, no solo al periodista, sino a la gente, porque estamos sabiendo lo que ocurre por medios que están en los lugares y se atreven a publicar lo que ocurre, otros no lo hacen. Entonces, esos que se atreven a publicar lo que ocurre son los que son agredidos. En cuanto a esto, no podemos olvidar, antes de hablarte de los polichacaos, que además se está ya haciendo regular algo que es violatorio absoluto de los derechos humanos y que va a tener responsabilidades directas. Directas porque es algo grotesco, que es la violación al hogar doméstico y al domicilio. Y ya está ocurriendo, ayer ocurrió en varios lugares, donde se meten en tu casa sin orden judicial, llevan a las personas detenidas, inclusive agreden a personas y rompen bienes inmuebles y muebles. Eso es absolutamente inconstitucional. Nadie puede permitir que se introduzcan a su casa sin orden judicial, porque es permitir que los malandros vestidos de policía se metan a tu casa. Porque un policía que se mete a una casa violentando la propiedad sin orden judicial es un malandro igual, es un delincuente, punto, eso es lo que es. Entonces nosotros no podemos permitir que los delincuentes se metan a las casas sin orden judicial. Usted tiene una orden judicial y eso es lo que se llama un allanamiento, porque mal llamado, yo lo entiendo por el concepto, los periodistas, muchas personas hablan de allanamiento, no es allanamiento, el allanamiento requiere un procedimiento a través de una orden judicial que usted le presenten, expresa, que un tribunal decida si usted lo puede allanar porque hay suficientes motivos para que en su casa haya elementos criminalísticos que yo voy a buscar y me los voy a llevar. Eso requiere una orden judicial y no las hay. Eso no es un allanamiento, es una violación descarada, grotesca al hogar doméstico, al domicilio de la privacidad. Y eso es sagrado, pero aquí se está violando, la máquina represiva está violando hasta lo más sagrado del ser humano venezolano. En cuanto a los polichacaos, caemos en lo mismo. Fíjense, tienen secuestrados a unos polichacaos. 14 funcionarios, 2 funcionarias con orden de excarcelación desde agosto del año 2016. El Foro Penal ha venido haciendo las denuncias internacionales en relación con ese caso y tenemos contacto con ellos directamente, con los familiares. Pero además de los 14 polichacaos, que no los liberan y que se engañó a la gente, quiero decirlo, porque un rumor por allí que cuando liberaron a Leopoldo López se había liberado, se iba a liberar a los polichacaos, es mentira.
No se liberó a ningunos polichacados, ni hay orden de liberarlos, ni ha habido la mínima intención de hacerlo. Están en huelga de hambre, así como los familiares, aquí cerca en Los Palos Grandes, al frente ahí en la avenida Francisco de Miranda, y no se han liberado. Pero además está Víctor Ugas, con orden de excarcelación, tuitero, con más de 3 años preso, no se ha liberado con orden de excarcelación. Tenemos a John Goicoechea, José Vicente García, Rafael Liendo. Es decir, hay varias personas con boleta de excarcelación que no han sido liberados y evidentemente es un secuestro. Es como que yo agarro, encierro a una persona en una jaula sin orden judicial, es lo mismo. Aquí se está encerrando a las personas sin órdenes judiciales, como se meten a los domicilios, y cuando los liberan o le dan orden de excarcelación por parte de un tribunal, simplemente no les da la gana de liberarlos. ¿Por qué? Porque se está utilizando a ellos como rehenes. Y esa es la verdad, los presos políticos son rehenes y fichas de negociación, ahora de unidades separadas. Porque y con esto, y lo recuerdo siempre, ¿de quién depende el SEBIN? ¿De quién depende el SEBIN? ¿De quién depende esa infraestructura del helicoide? ¿Saben de quién? De la vicepresidencia de la República. El que tiene preso a los polichacados no es el SEBIN, es la presidencia de la República, de la cual depende que la vicepresidencia de la República depende de él. Entonces, si la vicepresidencia de la República llama al director del SEBIN y le dicen cumpla con la decisión, lo va a hacer, pero no lo hace. Esta pregunta sería, estas irrupciones que está denunciando en este momento, irrupción, violación a los domicilios, es algo que se ha estado practicando desde el 2015 con las OLP, incluso antes. Esto sería como una aplicación de ese sistema, de ese operativo, también para otras zonas y también para la represión. Fíjense, son 367, ya casi 400, y probablemente vamos a llegar a las 400, las detenciones de ayer. Los lugares son varios, hasta ahora no podemos decir si han sido llevados a tribunales militares o no, porque no han sido todavía presentados ante ningún tribunal. Es variado. Los lugares de reclusión hay tanto bases militares como hay, digamos, comandancias de policía, etc. Ahorita les vamos si están pendientes, pues le vamos a hacer referencia a cada uno de los lugares donde están recluidas, ¿no? En Caracas ha pasado algo ahora muy curioso. Antes, por lo menos en Caracas hasta anoche habían 10 detenidos. En proporción, Caracas no pasó a ser el lugar con mayor cantidad de detenidos. Pero en Caracas está pasando algo curioso, que nos hace cada día más dificultoso encontrar a los detenidos dentro de este esquema de desaparición forzosa temporal. Que entonces colocan a 2 en un lugar, a 2 en otro, a 2 en otro, a 2 en otro, a 2 en otro, entonces para separarlos y que no los podamos encontrar. Antes por lo menos detenían unas personas y los llevaban al Resur, por decir a Fuerte Tiuna, de la Guardia Nacional. Entonces uno encontraba a uno y podía encontrar a todos los demás. Pero lo que estamos viendo es que los dividen, no sé con qué propósito, pero pareciera que es el propósito de que no los encontremos. Y quiero decirles algo, y ahí yo hablo por este grupo de gente que está aquí. Si no existiese el foro penal buscando a los detenidos, hoy día no supiésemos ni cuántos hay ni dónde están. Y probablemente nadie supiese cuántos presos políticos hay. ¿Por qué? Porque hay un criterio, el esquema de desaparición forzosa que se está aplicando en Venezuela. ¿Cuál es el delito que predomina para llevarse? Bueno, en estos últimos no sabemos hasta que no sean presentados ante el tribunal, ¿no? Recuérdense que hasta en el momento que son presentados en el tribunal es que uno lee las actas y cuando los defiende es que hablas con ellos porque son incomunicados, no sabemos, nunca hemos podido hablar con ellos o no hemos podido hablar con ellos en la gran mayoría de los casos y en ese momento sabemos que le imputan. Y ahí es donde viene la diferencia, es la decisión del gobierno. Si los quiere sancionar más, los lleva al tribunal militar. Si los quiere ir dentro de un esquema de justicia un poco más controlado, los lleva a los tribunales, digamos, ordinarios civiles. Luego de la detención, esas presentaciones se concretan. ¿Luego qué? De las detenciones, esas presentaciones Bueno, se concretan. hay un grupo de personas que son liberadas antes, el promedio de personas liberadas sin presentar dentro de los 4.000 es el 10%. Bien, amigos de Play. Las declaraciones.